Bueno, hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Guadalupe, un gusto estar contigo, aunque sea Sí, vos remotamente, sabés porque te había prometido ir a Buenos Aires, pero sí, para el lamentablemente nos podcast. topamos con la Sí, cuarentena, ¿no? Y nos topamos con este claro, COVID y hubiera sido muy interesante acompañarte en ese proyecto que tenés, que es muy interesante, que sí, muy buenos comentarios veo en los Twitter, ¿no? Que es la única red social sí, que yo sí. uso, ¿no? Yo lo que estaba pensando cuando planeamos esta entrevista es que en realidad nos vimos, ¿te acordás? En la bolsa acá de Buenos Aires hace como 10 años. Sí, Creo que claro. era la Fue presentación de todos tu en Saxo, libro. ¿no? ¿Eh? ¿Estabas en Saxo Bank vos o no? ¿O estabas en... Claro, estaba en el Ah, portal Saxo. de Sí, sí, sí. Saxo Sí, yo y presenté mi creo que, libro. Yo presenté mi libro claro, para que estuve en la bolsa, claro, sí, sí, sí. sí, sí, me acuerdo de ese día. Escúchame, ¿cuánto hace que estás en México vos instalado y por qué es que te instalaste ahí? Mira, básicamente yo vine a México, digamos, yo soy una persona que viene de raíces muy humildes, donde realmente lo que agradezco a mi país, Argentina, es la educación gratuita, porque me dio esa educación gratuita. Y en la Universidad Nacional de Córdoba, donde me recibí, yo me sentía con los mismos derechos y obligaciones de una persona rica, en ese sentido. Yo estudié becado Mm, porque mi padre era jubilado. Mi padre fue una persona importante, fue director de compras de una fábrica militar, pero vos sabés lo que pasó con las jubilaciones. Y entonces yo, con él me tuvo grande a mí, entonces vivíamos de una jubilación. A mí me becan en ese sentido y yo soy un soñador y me acuerdo que en el 86 Argentina ganó el Mundial. Maradona estuvo acá haciendo el festival acá que todos todavía se acuerdan, ¿no? sí. Y yo dije, voy a ese país, voy a ese Ajá. país y desde chico fui muy soñador, ¿no? Entonces digo, me encantó y la primera vez que vine, la verdad, fue impresionante. Mi experiencia fue única. Yo vine a dar una conferencia después del tequila en 1995. En diciembre de 1994, Ernesto Zedillo saca la tablita que tenía acá la moneda y empieza a hacer el dólar peso fluctuante, ¿no? Entonces vengo a dar una conferencia y vienen en el Four Seasons, me acuerdo de aquí. Por supuesto, yo era el último de la serie que daba conferencia, porque había gente importante de Goldman Sachs, de JP Morgan, de todos lados hablando de un nuevo tequila. Estaba muy preocupada la gente y todos decían, México se va realmente a complicar mucho, va a haber un tequila 2, no va a poder pagar los tesobonos Cedillo. Y yo vine con un mensaje contrario, digo, hay una oportunidad histórica de compra de bonos mexicanos, de bolsa mexicana, el dólar en realidad no va a ser negocio, ya subió lo que tenía que subir, le va a ganar la bolsa. Y vos sabés que fue algo muy curioso porque esa conferencia había como 400 personas y como yo era el último, quedaban 40, pues ya se habían ido a tomar, los mexicanos son muy de tomar aquí, entonces dijeron, bueno, yo me Sí, tocó como a las 8:30 de la noche. Claro, y empezó a venir la gente porque dice, mira, un argentino está diciendo que hay que comprar en México, no vender. Y empezó a venirse a llenarse la sala y me empezaron a decir, bueno, ¿por qué no me mandas un reporte de análisis, todo, porque me interesa, papá? Me acuerdo que el primer reporte de peso mexicano lo sacamos en el 95 y lo mandaba por fax. No sabes la claro, que salía. Mandábamos de Buenos Aires por fax los reportes acá a México. Obviamente me los pagaban bien porque te gastaba sí, fortuna en teléfono. Pero claro, bueno, la tecnología, vos viste lo que soy, realmente, sí. si te digo cómo comencé con hojas cuadriculadas haciendo el FIC del oro de Londres en 1985, a hoy que tenés estas computadoras que en tiempo real estás operando, realmente Sí, pasaron es un mucho cambio. tiempo, muchos años, ¿no? Sí, pero ¿cuándo es que te radicaste en México? Porque esa fue una vez que fuiste a dar una conferencia, me decías. Sí, fui a dar una conferencia en el 95. Yo estuve, la verdad, mi mejor época en Argentina fue lejos la de Carlos Menem, ¿no? Carlos Menem, no sé, yo trabajé del 85 al 89 en Córdoba, me fui a Buenos Aires, luego trabajé con un importante empresario de Buenos Aires, creo que uno de los más ricos financistas de Consultatio que está allá, que ahora está de moda. Ah, Sí, sí. estoy trabajando con él. Y luego me independicé, formé la empresa Quartz Reports, y allí en ese momento, cuando vino el 95, que viene el tequila, veo una gran oportunidad en México, ¿no? Y vine a esa conferencia, Ah, obviamente son otros números, y yo veía el mercado argentino muy chico, no te digo que este sea un mercado grande, comparado con Estados Unidos, esto no es nada, ¿no?
Sí. pero en general es una bolsa que podía operar 700 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, con una bolsa argentina que opera 15, 20, 30 millones, o menos, porque no sé, estoy desactualizado en los valores que opera la bolsa argentina. Digo, hay mucho más mercado, pagaba mejor aquí, entonces me vine. Mi primera experiencia fue del 96, me vine a vivir, hasta el 2001, que regreso a Argentina porque veo una gran oportunidad. Ahí me quise hacer de empresario y realmente me di cuenta que lo mío son las finanzas y no ser empresario, ¿no? Ah, claro. Porque, bueno, pero me sirvió mucho. Fue un hobby muy caro porque en definitiva me dediqué un poco a viñedos, a exportaciones, conocí mucho el mundo, empecé a exportar en los mexicanos atunes, quesos, carnes, duranos naturales, un montón de productos, ¿me entendés? Nunca me Ah, alejé. no sabía eso. Sí, nunca me alejé de los mercados porque siempre tuve un equipo y en general mi fuerte siempre había sido los pronósticos de grandes cambios en ese sentido, no tanto el corto plazo. Entonces, en definitiva, siempre tenía un ojo mirando los mercados, pero no hacía falta que estuviera mirando el 15 minutos del Standard Poor's, el 15 minutos del dólar peso, a ver qué estaba haciendo, ¿no? Fue una Mm. experiencia que no me fue bien realmente, porque obviamente mi core business fue venderle vino a los mexicanos y la verdad los mexicanos no toman vino. Entonces, en definitiva, yo me acuerdo que le vendía a Carrefour vinos y todo, me traje promotoras argentinas acá que estaban encandilados los mexicanos con todo, invertí mucho, daba espectáculos de tango, yo digo, les voy a hacer tomar vino a los mexicanos y la verdad siguen con su famosa chelita tomando un corte de carne o algo así, ¿no? Así que Claro. realmente fue, digamos, no solo hice el tema de vino, sino que también otros negocios. Le vendía a Walmart, le vendía a determinado Walmart, Walmex es aquí. Y Sí. bueno, después, la verdad, no me fue bien y terminé volviendo a la fuente, que son los mercados, porque en definitiva yo generalmente soy más de opinión en contraria, es decir, generalmente me adelanto a los ciclos tratando de pronosticar que después de algo muy bueno viene lo malo y después de algo muy malo viene lo bueno, ¿me entendés? Mm. Entonces yo Sí. digo, bueno, en México no toman vino, digo, bueno, alguna vez van a tomar y me voy a hacer millonario con los vinos. Y bueno, todavía No menos mal hubo que no caso. me dediqué más porque no toman vino. Ese pronóstico no te sirvió. No lo acertaste. No, lo que pasa, el margen es muy bueno, porque la verdad la gente que toma vino toma muy buenos vinos aquí, pero en Mm. general el mexicano común de los 120 millones tomará vino el 1% de la población, en ese sentido, ¿no? Mm. Claro. Pero bueno, después volví a los mercados y en general, ahí cuando volví a los mercados volví a México, porque obviamente la parte de mercados fue interesante, digamos. Fui a Monterrey, estuve viviendo en Monterrey con la asesoría independiente, sería la segunda más grande de México, manejado mucho dinero aquí. Y bueno, y después me volví a Ciudad de México porque Monterrey realmente es hermoso, San Pedro Garza, pero el clima realmente no me puede adaptar. 10 meses de 40 grados tenés con una humedad impresionante y realmente no me sentía, ¿me entendés? Con el clima. Ciudad de México tiene un clima hermoso, siempre en el verano te hace 28 grados máximo, 18 de mínimo, en el invierno 22 de máximo, 10 de mínima, ¿me entendés? Pero Claro. temperaturas de 40 grados, 41 grados, o sea, era muy extenuante y bueno, volví a Ciudad de México y de ahí seguí siempre con los mercados en ese sentido. Tengo mi oficina con algunos socios aquí en una torre nueva que está acá en Palmas. Y bueno, ahí estamos, manejando, Claro. digamos, dinero básicamente de uno, de algunos clientes, de confianza. Y Twitter, generalmente hago mucho Twitter, me divierte Sí. hacer Twitter, soy el Hace, top presencia ahí. hace poco me contaste que venías bastante seguido a Argentina. ¿Vos venís por temas familiares o también Sí. por trabajo? No, familiares. Yo Argentina me quedé con, te diría, 3 o 4 clientes muy grandes. Ah, No nada más que tengo eso, inclusive tengo conversaciones con ellos, son 3 o 4 que... Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, Argentina es un país que el análisis técnico se popularizó muchísimo. De hecho, que yo di muchas clases. Yo empecé a dar clases en 1990 en la bolsa. Imagínate mm, cuántos años he dado allí
allí en el mercado, y hay mucha gente que hace análisis técnico y por lo tanto, obviamente, el Internet y la popularidad y tanta gente hace de que en definitiva yo tengo alumnos que son muy buenos, por lo tanto, ¿por qué le voy a pagar a Ruarte tanto y a otro que es bueno, que aprendió con él, le voy a pagar, me cobra la mitad o el 20%, ¿no? Entonces, en general, eso me llevó a que me quedara con algunos clientes que sí me pagan eso, o sea, porque hay un valor agregado por la experiencia en ese sentido, Claro. pero mi core business está básicamente en Latinoamérica, tengo algunos clientes en Perú, algunos en Colombia, algunos en Miami y los principales obviamente aquí en México, ¿no? Claro. Y a nivel mercado y activos financieros, ¿vos habías visto algo similar a lo que pasó ahora con el coronavirus? O sea, me refiero a una situación histórica que te haya hecho recordar. Claro, lo que pasa es que, eh, a ver, no quiero entrar en las teorías conspirativas, ¿no? Que ahora están de moda y el mismo Trump Sí. está Mm, investigando, ¿no? Pero llama mucho la atención que el coronavirus haya atacado a cierta parte de la cultura. O sea, o China está mintiendo, o no puede tener un país de más de 1.000 millones de habitantes menos casos que Inglaterra, que tiene 50 millones, ¿me entendés? mm, Entonces, sí, hay algo que ahí hace ruido en ese sentido, ¿no? O sea, como que atacó a Europa, atacó a Estados Unidos, el país más infectado de todos, ¿me entendés? sí. Entonces, hay algo que a mí no me cierra del virus, Mm, la verdad, ¿no? También puede ser la cultura, ¿no? Porque yo he estado en China, he estado en 3 oportunidades en China, en Tailandia, y vos no sabés lo que comes, ¿no? En general ellos comen cualquier cosa, claro, cualquier insectos, cosa. comen animales en ese sentido, y a lo mejor, te doy un ejemplo, ¿vos estuviste por aquí, Guadalupe, en México? Una vez nada más. Una vez, bueno, acá Sí. se acostumbra mucho comer tacos en la calle. Vos sabés, cuando yo vine a México mi primera vez, en el 96, ya me acostumbré, ahora ya estoy excedido de peso. En el 96 yo pesaba 73 kilos más o menos. Y vengo y me dicen, no, vamos a comer unos tacos en la calle. Como unos tacos en la calle y me agarro una amiba. Y vos no sabés lo que es una amiba. Ah, Amiba no existe en Argentina. Entonces casi me muero, bajé 12 kilos. Y entonces no sabía lo que ah. tenía, ¿me entendés? Y eres casualmente por la higiene, cuando vos comes afuera, ellos, los mexicanos ya no le hacen nada a comer afuera. Entonces yo no Mm, descarto que el chino también pase lo mismo, es decir, ellos ya como que tienen su anticuerpo para eso, ¿me entendés? A mí me sí, sí, parece sí. una estupidez porque yo la verdad no conozco de medicina, no soy infectólogo, no tengo la menor idea. Lo único que me llama la atención es que fíjate los países más afectados, son los países ricos Mm, y los países competidores del eje chino, el eje oriental en ese sentido, ¿no? A mí me mm, llama la atención eso, si vos me preguntas, claro. ¿no? Claro. Sí, sí, yo te decía igual en el sentido del impacto que hubo en los mercados. Viste que hubo una gran caída. ¿En ese Sí, sentido vos sí, lo viste exacto. parecido a otros momentos? Sí, sí, quizás muy parecido a la caída. Yo digo que es un escenario muy similar al 2000-2003. Te digo Ajá. por qué es similar. Yo creo que hubo 2 décadas acá que fueron gloriosas para Estados Unidos. En realidad, si vamos a la historia, hubo una tercera en el siglo pasado. Mm, Pero la década de Clinton fue espectacular. O sea, ujú, Clinton subió, o sea, cuando termina el gobierno de Papa Bush, sube Clinton y la bolsa tiene su subida histórica más importante, de 11 o 12 años. O sea, la bolsa sube ininterrumpidamente desde casi 1988 al techo del 2000 que hicieron las tecnológicas. mm, Este ciclo que viste vos ahora también lo pasó a ese, empezó en el 2008 en el Nasdaq y terminó en el sí. 2020. Entonces, después de ciclos tan largos, algo pasa como excusa en ese sentido, porque el mercado está claramente sobrevaluado. Mucha gente me dice, pero Roberto, el Nasdaq no llegó a estar tan sobrevaluado como en el 2000. Y yo creo que depende de cómo lo mires en ese sentido. Yo creo que sí está muy sobrevaluado. Y tengo muchos elementos para decirse por qué está sobrevaluado. Entonces es como que vos tenés digamos, un espacio lleno de combustible y tirás un cerillo,
que se llamó lamentablemente COVID y Mm, explota todo en ese sentido, ¿no? Porque yo claro. digo, pero yo cuando, ahora no sé si a vos te pasó en el 2001, cuando yo me quedé atónico, cuando me parecía una película, cuando habían hecho los atentados en las Torres Gemelas, ¿no? Mm, Y me hizo acordar mucho eso, vos decir, ¿qué tiene que ver la incertidumbre? Sí, porque vos qué vivís hoy. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo viene la vacuna? O sea, digamos, la encrucijada de todo esto es que realmente genera exclusión social, ¿me entendés? Te explico, yo, a lo mejor uno dice que no, pero yo hay algo que no me gusta, es la gente que es hipócrita en ese sentido. Yo te digo la verdad, cuando en el 2001 se cayeron las torres, cuando entré en un avión y veía un árabe, un musulmán, me preocupaba, iba nervioso en el avión, claro, ¿entendés? O claro. sea, te genera la incertidumbre de ese 2001. Yo había hablado con gente y decía, no, pero ahora los vuelos va a ser terrible, esto afecta a todo el comercio mundial, esto, la gente tenía incertidumbre. De hecho, que Mm, cerraron la bolsa de valores, ahora no la cerraron, ¿eh? Yo pensaba claro. que la iban a cerrar, yo pensaba que la iban a cerrar, no la cerraron. Mm, Pero sí inyectaron dinero a lo loco, sí, a lo los loco, sí. pavotes inyectaron dinero. Estados Unidos tiene la gran ventaja de que tiene la maquinita de hacer billetes y se llama dólar, no como la que Tal tiene cual, Argentina, sí. que es el peso argentino, ¿me entendés? Sí. Vos ahí tenés una gran diferencia en ese sentido. Pero si vos me preguntás la incertidumbre, es eso, porque la gente cuando pasó lo de las torres, fue un impacto, oye, ¿qué va a pasar con el mundo? O sea, Mm. y ahora vos la estás viviendo la incertidumbre, vos, la Claro, gente, estamos en ese momento ahora, sí. estás en el momento que si no abrís la economía, la gente tiene que comer, vos comés, Mm, Guadalupe. Y si claro, no va sí. a trabajar la gente para levantar la cosecha, y no va a haber maíz, y no va a haber trigo, y no vas a tener pan para comer. Entonces, llega un punto en donde yo veo a los mexicanos aquí que salen, por más que dicen que no salgan, y te dicen, mira, entre quedar en mi casa y morirme de hambre, voy y me Claro, arriesgo, me compro un tapabocas, voy y salgo a trabajar porque no tengo otra en ese sentido. O sea, claro, llega un sí. momento en donde la opción es o me muero de hambre en un lugar, porque vos tenés un lindo departamento, seguramente, estás cómoda, pero hay gente que vive así nada. Hay gente que Claro, vive sí. 35 metros. O sea, ¿cómo haces para estar 45 días allí? ¿Me entendés? Mm, Entonces, la incertidumbre acá, y yo lo veo en Trump, Trump lo definió claramente, es la decisión más importante de mi vida. ¿Cuándo mm, abro la economía? Si no claro, la abro, entramos en una depresión, una recesión total. Si la abro, o sea, obviamente te arriesgas a que no aplanes la curva y se empiece a espiralizar de nuevo todo esto y sea algo mucho más grave en ese sentido, ¿no? Como fue la gripe española o la peste negra, que, bueno, la peste negra, que fue en la Edad Media, fue terrible, se murieron un tercio de los europeos o más, ¿me entendés? claro, O sea, si vos sí. mirás la tasa por ahora es de 6, 7% de muerte, ¿me entendés? No es desechable porque cada muerte hay que valorarla, como yo a veces lo escucho el presidente argentino como habla, porque el mexicano, la verdad, tenés un problema, porque el presidente mexicano es muy creyente y religioso, entonces él te dice, llévate la estampita de la Virgen de Guadalupe y no te vas a enfermar. En Mm, cambio, Fernández te da una idea de decir, bueno, mirá, prefiero que la economía se recupere después. También lo agarra en diferentes momentos a los países, ¿me entendés? A claro, Estados eso ni Unidos lo hablar. agarra en su Claro, tope de sí. bolsa, en su tope de crecimiento, en el tope de la imagen de Trump. Mm, Argentina lo agarra en recesión, lo sí, agarra sí, en... para acá es la muerte. A Sí, México lo agarra también en recesión por primera vez. O sea, tenés que ver país por país cómo lo ha tomado y cómo lo ha agarrado. claro, Entonces, un poco es eso, ¿no? Yo caí claro. así, esta fue la más rápida de la historia, y Mm, obviamente la cantidad de trillones de dólares que ha inyectado la Fed ha hecho una recuperación en ese sentido, que está muy tergiversada, porque generalmente se dan los papeles que teóricamente todos sabíamos, pero quizás no muchos se animaron a invertir. Es decir, yo creo que vos estás viendo mucho Netflix, ¿no es cierto? O sea, obviamente, obvio que Netflix le va bien.
La gente ama, en Estados Unidos compra todo, ahora vos compras la comida a pedido, compras todo a pedido, Amazon, Costco, todas esas, Sí, vuelan esas acciones. Las aerolíneas se destruyeron, y más con lo que sí, dijo ahora Warren Buffett, ¿viste? sí, Argentina, aparte, vos sabés que Argentina no deja vender boletos hasta septiembre, porque acá en sí, México a mí me llegan promociones y me dicen, pasate la mejor Navidad de tu vida al 50% de descuento. Entonces, yo me arriesgo y digo, ¿sabes qué? Me dan el mejor hotel de Cancún al 50% y lo pienso, ¿me entendés? Digo, en diciembre claro. calculo que ya va a estar todo Sí, arreglado. Y sí. lo, estoy comprando algo que normalmente vale, ponele, $3.000 a $1.000, ¿me entendés? Entonces digo, pero Sí, ellos, que son aerolíneas y todas esas cuestiones, por lo menos venden, por lo menos mm, están facturando algo. Pero si vos decís, claro. no puedes vender nada hasta septiembre, ¿van a quebrar? ¿Qué van a hacer? Sí, sí, acá la situación es desesperante. Te iba a preguntar cómo ves parada la región de Latinoamérica, bueno, por toda tu experiencia y a los mercados, este, frente a todas las consecuencias que va a tener este virus. ¿Cómo ves parada la región de Latinoamérica? Mirá, yo creo que yo dividiría las dos cuestiones de la misma forma que te lo diría en Estados Unidos, te lo digo en Argentina. Si querés, después me preguntás de Estados Unidos. Sí, Latinoamérica es commodities en general. Los commodities hicieron techo en el 2008 y se han caído fuertemente de allí hasta en los niveles que ahora está cerca de los mínimos. O sea que el petróleo llegó a cotizar negativo por el delivery, sí, porque los barcos están afuera y no tienen dónde descargar y la persona que compra no sabe dónde meter el petróleo, ¿me entendés? sí. Entonces los commodities se han evaporado. Para que tengas una idea, en el año 2008 el petróleo valía $147 y el S&P valía 1.500. O sea, vos comprabas con un S&P, comprabas 10 galones de petróleo. Hoy el petróleo terminó subiendo fuertemente, 25, 26, pero el S&P vale 2.800. Te compras 130 galones de petróleo, ¿me entendés? Claro, Entonces hay sí. un decouple muy grande entre lo que yo digo la economía real y la economía financiera. Ujú. Y en Argentina pasa exactamente al revés. Hay un decouple muy grande entre la economía real y la economía financiera, pero al revés. Es Ajá, decir, si vos comparás lo que gana un argentino y los costos de todo lo que vos pagás en Argentina con respecto a otros países, Argentina no es competitivo. claro. No es competitivo. Yo te pregunto a vos, te lo voy a decir, ¿cuánto vale un Levis en Argentina? ¿Un qué? Un ¿A Levis. un gin decís? Un Levis, ¿cuánto vale? Estoy completamente fuera, unos 3.000 pesos, digo yo, capaz que estoy diciendo una barbaridad, no sé. $3.000. Yo calculo que debe estar más ahora con el Más, dólar, ¿no? ¿no? Sí, sí. Claro, Yo he encontrado, te digo, porque voy a Argentina por familia, básicamente, que sí, muchas cosas, te doy un ejemplo. Por ejemplo, Sara, que la sí. última vez que fue a Buenos Aires, Sara a Buenos Aires, Sara. voy a comprar unos regalos para traer acá, y Sara está acá. Y Sara estaba más caro en Buenos Aires que en México. Claro. Ah, eso sí, 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 claro, pero ten en cuenta que la bolsa argentina viene cayendo de la era Macri que pasó casi sí. 90%. Los Mm, activos argentinos, vos sabés que están los bonos, están a precios de default. Es sí. decir, vos tenés una economía financiera argentina que ha deflacionado, ¿me entendés? En general, Ujú. toda Latinoamérica deflacionó. Si vos mirás Colombia, Colombia viene cayendo en 2012 cuando Uribe iba a ser reelecto y al final no pudo, 85%. Chile, vos viste el problema que tiene, y Sí, Chile cayó 85% también en el 2012. Brasil empezó a caer desde el 2008. Parecía que había hecho piso en el 2016, pero ahora yo creo que no hizo piso, pero le falta poco, ¿eh? mm, Entonces, si vos me preguntás a mí, yo creo que el año que viene es la oportunidad histórica de comprar activos financieros argentinos, argentino. brasileños, colombianos, chilenos, también te diría Ujú. mexicanos en ese sentido. Yo creo que le Ajá, falta caída, pero me da la sensación que estamos muy cerca de eso. Sí, esa es la ajá. buena que tengo para decírtela. La mala que tengo es el ciclo argentino. ¿Sabes cómo empecé haciendo análisis técnico yo? Eso te lo iba a preguntar, obvio. Sí, Eh, bueno, yo sí. empecé a hacer análisis técnico con el famoso carry trade que tantos hablan la gente. Los argentinos Ah, somos sí, famosos en el carry trade. sí. Es decir, yo
empecé análisis técnico cuando empezó lo que se llamaba el plan austral de 1985 con Alfonsín. Y antes de Alfonsín había tenido una inflación muy grande el mercado. Entonces, siempre tu decisión, por eso yo critico en el buen sentido, porque no me gusta criticar, no está en lo mío, porque tengo que respeto mucho a los colegas, Mm. es que ¿cómo analizás el peso argentino? Vos sabés que va a subir. Pero si el mercado sube menos que la tasa de interés, a mí me conviene estar en pesos y no me conviene estar en dólares. Es decir, te doy un ejemplo. Macri estuvo un año el dólar en 42, por ejemplo, y la tasa del LELIC o LEVAC estaba en el 60. Yo me coloco al 60% y en un año me gano el 60% en dólares. Eso es lo que es el carry trade, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, yo tengo una gráfica, que lo tiene en realidad para mí mi maestro en análisis técnico en Argentina, en Estados Unidos tengo otro, que es una gráfica muy interesante que te define el valor del dólar ajustado contra tu costo de oportunidad, que es la tasa de interés. Ajá. ¿Entendés? Sí. Y desde 1982 que estuvo la hiper, Argentina vino de una hiper, ¿sí? Yo te diría, ubícate en esto porque para mí cíclicamente es muy importante esto. ¿Vos te acordás? Bueno, habrás leído que en 1980, vos sos más joven que yo, en 1980 yo también era chico, pero en 1980 yo me acuerdo que mis padrinos viajaron por todo el mundo. El famoso DM2 de Argentina, con los militares. Claro. Sí. Del 76 al 80, la bolsa argentina explotó y el valor de la moneda argentina era tan grande que vos ibas a Europa y decías, uy, qué barato que es, dame dos. El Mm. famoso dame dos. Sí, No, sí. acordate bien, 1980 fue el valor máximo que tuvo el peso en ese sentido. En el 81, cuando vino Sigot y Martínez Sigot, te acordás que dijo, Sí. el que apuesta por el dólar pierde. ¿Qué Sí. pasó allí? Macro depreciación de la moneda, terriblemente en términos de dólares. El mercado se cae en dólares directamente y desde 1982, sin pausa, hasta el 2001 que devalúa Argentina, 2002 que Sí. devalúa, siempre te convino tener pesos, siempre. O sea, obviamente si era 1 a 1 entre el 91 y el 2002, por más que te pagaran 7% de tasa, vos tenías que tener pesos, porque vos sabías que el dólar era 1 a 1, lo ponías y ponías pesos. Entonces, Claro. Sí. Argentina tuvo un peso muy firme en el 80. En el 82, el peso más débil que se te ocurra en plena hiper. Y Sí. tuvo hasta el 2002 20 años en donde tenías que tener pesos. Y la gente dice, no, pero Duarte, ¿qué estás diciendo? No, porque yo estoy colocándome a tasa. Bueno, Mm. podés comparar Claro. cuánto valía el peso en el 82 y cuánto valía el coso. Ni siquiera tenía pesos, pesos argentinos, era moneda nacional 1888. ¿Cuánto se valoró? No, lo importante es que yo voy al banco, yo tengo dos opciones. Guadalupe lo que hace es, en 1982, Guadalupe dijo, no, yo, después de lo que pasó con la experiencia de Sigotti y de Martínez de O, yo tengo dólares. Y Roberto Sí. Ruart tiene pesos y se coloca Pesos. en tasas. ¿Sabes quién Mm. ganó? Yo te hubiera ganado por Vos. mucho a vos. Por Ujú. mucho. Pero no te imaginas el dinero que hiciste colocándose en tasa. Cuando Mm. devalúa Argentina en el 2002, pasa exactamente el ciclo al revés. Te convino siempre el dólar. Por más que la Mm. tasa te lo pusieran al 60% o al 70%, vos entraste en un proceso donde el dólar siempre le ganó el peso. Y eso Claro. con el banco, ¿me entendés? Mm. Entonces, Sí. yo lo que veo es que Argentina probablemente vaya a terminar en un proceso hiperinflacionario. Mm. Es decir, de la misma forma que vos tuviste en 1982 el piso del peso con hiperinflación, en el 2002 tuviste el techo del peso con deflación, yo Sí. creo que en el 2021-2022 vas a tener el piso del peso con inflación de nuevo, con hiper. La Hiper. gente que pasa dice, Argentina tiene inflación. Yo viví hiperinflación. ¿Vos viviste hiper? Hiper, una Sí. inflación de Cuando era chica. Sí. 400%. Mm. 300, 400% la inflación en Argentina. ¿Me entendés? O sea, Sí. eso estás hablando de hiper, inclusive más en ese sentido.
Entonces, en ese esquema de hiperinflación es donde vos ves el ajuste de cosas que no se han ajustado todavía. ¿Sabes, Claro. ¿Sabes cuánto ganaba yo cuando empecé a trabajar en 1985? $40. ¿Sabes cuánto Ajá. ganaba mi operario en el 2001 cuando devaluó Argentina? $100. ¿Quién gana hoy $100? Bueno, el bono que te están dando ahora de 1000 pesos, ¿no? O sea, en Sí. general, Argentina me parece que todavía le falta el último proceso de deflación digamos, el último proceso de inflación que produzca una deflación en dólares. No sé si me llego a entender. Es decir, yo creo que el dólar le va a ganar a la inflación y a partir del año que viene vas a tener una oportunidad de 20 años. O sea, porque Ajá. aquel que compró bolsa en 1982, aquel que se colocó en peso en el 82, por 20 años ganó fortunas en Argentina. Eso es lo que me decías recién, sí. Y te digo eso para toda Latinoamérica. El que compró México en el 82 ganó fortuna. El que compró Brasil en el 82 hasta el 2000, hasta 2008 ganó fortunas en ese sentido. Entonces yo Mm. creo que el ciclo que tiene Latinoamérica es un ciclo que está llegando a su fin. Y cuando Estados Unidos termine su ajuste, no hay que comprar Estados Unidos, hay que comprar Latinoamérica para mí. Porque Ajá. Latinoamérica viene un proceso muy de caída. Te lo comparo con la década del 90. Del 89 al 2000 la bolsa americana no paró de subir. ¿Y qué pasó con los emergentes? Vino el tequila en el 95, la crisis asiática en el 97, el efecto Boca en el 98, Caipirinha en el 99, nosotros en el 2001 el efecto Tango. ¿Cómo Mm. le fue a los emergentes cuando a Estados Unidos le iba bien? Mal, ¿por qué? Porque los commodities estaban muy mal, ¿me entendés? Mm. El petróleo Sí. en el 98 y en el año 2001 valía 10, $15, ¿me entendés? De 40 que venía. Sí. Entonces, el oro valía $200 la onza, ¿sí? De Ujú. 900 que venía. Después tuviste un periodo del 2003 al 2008 que voló Latinoamérica. ¿Por qué? Y el oro se fue de 200 a 1900. El petróleo se fue de $10 a $150. El cobre subió. Bueno, ¿quién hace cobre? Y Chile, Perú, café, alimento, y Colombia, petróleo, y Colombia, Argentina. O sea, Latinoamérica Ujú. es commodity. Y yo creo que los Ujú. commodities están con respecto al S&P muy desfasados. Entonces yo creo que está muy barato el commodity, muy caro la bolsa de Estados Unidos. Y cuando digo muy barato el commodity, digo que Latinoamérica está muy barato. Pero Mm. yo creo que todavía le falta. Todavía le falta de caída. Hoy la persona que compre Brasil, Mm. Sí. Chile, Colombia, Argentina, acción estoy hablando, ¿no? Porque eso de default, no soy adivino de qué va a pasar. Ujú. Ciertas acciones que son muy importantes, yo creo que a 5 años triplicás o cuadruplicás. Yo estoy esperando la oportunidad para el año que viene, por lo que te digo. Para mí, a Mm. Estados Unidos le falta una última caída y yo creo que ahí es oportunidad no de compra a Estados Unidos, de compra a Latinoamérica. De América No, Latina. Argentina realmente, no, yo no creo ni cerca que Argentina sea Venezuela, que vaya a ser Venezuela. O sea, la verdad, porque alguna gente me dice, y si Argentina se convierte en Venezuela, yo la verdad no lo creo eso. No lo ves. Yo creo que Argentina puede ir a una hiper, no lo descarto en ese sentido. Vos sabés que hay mucha emisión en este momento, que Argentina Sí. tiene un problema, está negociando su deuda, y si Sí. realmente no sale de situación de default, el único financiamiento que va a tener es emitir dinero, y si emite dinero sin respaldo, obviamente va a haber inflación. Ahora, Sí. porque la gente no está gastando, porque estás gastando lo mínimo, pero el día que te Claro, salgas de sí. tu casa y hay muchos pesos dando vuelta, y bueno, el peso va al dólar o va a los precios en ese sentido, ¿no? Claro, sí. Pero yo creo que Argentina, la verdad, a mí, yo creo que me encanta en el sentido de que es un país que me enseña mucho, el país que nací, ¿no? Es como una Mm. montaña rusa Argentina, tenés como Sí. 4 o 5 años muy buenos que te parece que sos el mejor del mundo y después tenés 7 o 8 años malos que parece que sos el peor del mundo, ¿no? Mm. Entonces me da la sensación de que a mí me gusta,
cuando la gente se pone muy negativa, porque obviamente los valores son muy bajos. Vos Mm. tenés en cuenta que YPF vale $3,50, Guadalupe. Sí, tres sí. dólares y medio vale, ¿me entendés? Y una acción que vos decís, bueno, capaz que también vaya a default YPF. Pero a lo Mm, mejor el default es parte del problema. O sea, cuando vos te sincerás y decís, mira, no puedo pagar, y bueno, sí, es malo, pero después es como que tocaste fondo, y mm, yo creo que los países no terminan de quebrar, sino que Argentina tiene que salir, hay muchas posibilidades de que salga, pero obviamente luego de un proceso de más ajuste por el medio, por el tema de la inflación, lo veo. Pero yo mm. creo que los activos financieros ya deflacionaron, ¿me entendés? Ahora, lo Sí, que no deflacionó, y es duro decirlo, es el precio de las cosas de Argentina, el precio de los claro. alimentos, el precio de la ropa, el precio de, Sí, de lo que gana, porque no es sí. competitivo. ¿Me entendés? Mm, sí, seguro. Me contaste la razón porque yo vivo en México. ¿Sabes por qué vivo en México? Porque a mí no me gusta mucho la volatilidad en algo muy Mm, importante. El país más volátil en el salario es Argentina. Yo llegué a ganar $35 y un jubilado $20 en la década del 80. Y después cuando era 1 a 1, ganábamos $1.000. Pasás de claro, 30 a $1.000. claro. Eso no pasa en México, ¿me entendés? O sea, Mm, México es la maquila de Estados Unidos. Entonces, mm, un operario acá en México gana, cuando le va muy bien, gana $400, ¿me entendés? O mm, $350. Cuando le va mal, gana $200. Pero no pasa claro, de 30 a $1.000. claro, ¿Cómo sí, hace un esos proyecto de largo extremos. plazo? ¿Me entendés? O sea, Claro, no podés hacerlo en ese sentido, ¿no? claro. Y volviendo a lo que me decías que estudiaste ahí en Córdoba, vos te recibiste de contador público. Te quería preguntar si habías alcanzado a ejercer esa profesión, la de contador. Yo creo que me tendrían que sacar la matrícula de contador ¿Por qué? directamente. No, porque soy un desastre para el contador. En realidad, mis contadores siempre me dicen que soy un desastre en ese sentido, ¿no? Pero Ah, yo en realidad cuando estudio contador lo hago porque en definitiva mi historia, alguna vez escribiré un libro en ese sentido, yo casi no llego a estudiar a la universidad porque mi padre no tenía para darme para ir a la universidad. Y claro, sí, al entonces, principio de la entrevista me explicaste que te becaron, claro, tenías me becaron. orígenes Entonces humildes. vino Sí. el profesor mío de contabilidad, que te voy a contar una anécdota, que bueno, yo estoy más allá del bien y el mal, yo lo quise mucho, mi profesor de contabilidad, él me consiguió la beca. Mi profesor de contabilidad se llama Samuel y debe estar en el cielo, digamos, Sí. y él me dice, yo he visto, te voy a decir algo que a lo mejor a la gente le cae mal, ¿no? Pero para mí fue un gran orgullo, porque te voy a decir, mucha gente lo dice, yo ejercí, yo fui profesor de contabilidad en San Francisco y en Río Tercero. Los dos mejores alumnos que he tenido en mi vida han sido Domingo Cavallo y usted. ¿Sí? Ujú. Me dijo, usted no puede dejar de estudiar. Yo le voy a conseguir una beca a usted para que estudie. Y mi padre me iba a poner a trabajar en la fábrica militar de Río Tercero. Y me consiguió la beca. Y ahí empecé a estudiar y Ah, me recibí, fui el mejor promedio, fui el mejor contador de la promoción, soy sí, premio facultad, premio universidad, me dieron las medallas. Así que sí. bueno, un gran orgullo y un gran orgullo de la universidad pública, porque en definitiva yo veía que en realidad yo tenía los mismos derechos y obligaciones de la persona que en ese momento tenía un auto importado, ¿no? Y yo Claro, veía en el colectivo y yo estaba becado y tenía 1 hora y media de viaje para llegar a la universidad, ¿me entendés? claro. Pero no llegaste a trabajar entonces nunca de contador, ¿o sí? Sí, empecé a estudiar, me recibo en el 85, empiezo la auditoría en Coopers and Lybrand a estudiar, y como ellos tenían varias empresas que tenían exceso de liquidez, me empiezan a capacitar en análisis técnico, me mandaron a Uruguay con una persona que sabe mucho de análisis técnico, que también trabajó con Eduardo, con Consultatio. Y bueno, y ahí aprendí análisis técnico y me empecé a especializar, diría en Elliot, a través de Manuel Sacerdote, que para mí es el máster de análisis técnico. Manuel llegó a ser presidente casi latinoamericano de Van Boston. Y Manuel iba y hablaba, él creía en análisis técnico, no creía en los fundamentos, ¿me entendés? Y nosotros hablamos de análisis técnico y él me inició en Elliot
Y yo Helio al principio me costaba y luego fui a Estados Unidos 4 o 5 años a estudiar, tengo un tutorial avanzado con Helio Way Internacional, que es la principal compañía de Helio Way en el mundo. Y Sí. bueno, fue algo, una historia muy linda en ese sentido, ¿no? O sea, de pasión y todas esas cosas. Pero además el mercado te enseña mucho, ¿me entendés? Te enseña mucho porque ¿Qué es lo yo que en más realidad... lo que más te atrapó? Quizás con el tiempo te cansás de eso, ¿no? La adrenalina, obviamente, la adrenalina del mercado. Es decir, Mm, cuando vos sos el mejor de la clase, mm, sos competitivo y querés demostrar que podés ser capaz de triunfar en algo en el donde están los mejores cerebros del mundo, porque en Wall Street están los mejores cerebros del mundo, ¿me entendés? sí, Entonces, yo quise estar en ese mercado, en ese sentido. Lo que pasa es que es una adrenalina que siempre estás con la incertidumbre del futuro, ¿me entendés? mm, Entonces el mercado, por más que yo lo estudiaba mucho, a veces me pasaba todo el fin de semana estudiando y en la primera hora el mercado hacía todo lo contrario de lo que yo pensaba, ¿me ah, entendés? claro, Tuve una época, obviamente, que sí, que acertaba, porque yo dividía las cosas de tres partes. Una cosa es ser analista y pronosticar. En la década del 90 eso me servía, porque yo analizaba, pronosticaba, no tomaba riesgo, digamos, por eso nació Huertas Report, me pagaban muy bien, daba clases, me pagaban muy bien porque la gente no sabía. Luego mm, vino la internet y nos mató. mm, Por qué me va a pagar a mí cuando tengo todo gratis por Goldman Sachs o por JP Morgan o por lo que sea que me manden un informe, ¿me entiendes? Entonces, me tuve que ir adaptando a la cuestión más básica y más difícil de todo, que es manejar el dinero. Es decir, la ventaja que yo tuve es que yo aprendo análisis técnico para manejar dinero de gente que tiene mucho dinero, ¿me entendés? sí, Entonces, ellos te miden por resultados. claro, Yo siempre te digo, tengo una anécdota de un tipo billonario de acá, de una persona de México, de Monterrey, que me dijo, yo le explicaba los Fibonacci, todo, porque soy apasionado de él y todo, y me dice, sí. argentino, no te entiendo ni madre, me dice, pero si vos venís y me tirás la moneda, sale cara, hay que comprar, y sube la bolsa y gano lana, o dinero, como dicen, nosotros lo decimos, yo estoy bien contigo, en ese sentido. ¿Sí? Claro. Y para que la gente sepa un poquito el mercado, yo le hago un reconocimiento muy grande como yo empecé. Yo empecé con gente de una empresa muy importante de Córdoba, que seleccionaron al mejor economista y al mejor contador. Yo era el mejor contador y el mejor economista, que tenía más laureles que yo porque él fue medalla de oro de London School. Sí. Y los dos manejamos el portafolio. Y yo hacía análisis técnico y él hacía análisis fundamental. Y hacía, yo me acuerdo, algoritmos, ecuaciones. Y yo haciendo liñitas de análisis técnico, contando ondas, le acertaba más que él. Y él Mm, sabía mucho más que yo. Yo tenía 20 años, 21 años. Y él ya tenía 30 y había estado en London School. Él terminó renunciando y yo me quedé a cargo de todo el manejo financiero, ¿me entendés? Porque claro, vos tenés que tener en cuenta que el premio Nobel de hizo Long Term Capital y quebró. O sea, los mercados no se estudian en Harvard, claro, ¿me claro. entendés? O Mm, sea, los mercados son irracionales, son emocionales en ese sentido. Por eso va lo que... claro. Y te pegan de una vez. Yo me he pegado tantas veces contra la pared que digo, no, esto seguro, estás segurísimo. Cuanto más seguro estás, te agarran con la guardia baja. Y ahí Mm, te pegan una revolcada que te acordás siempre. Por eso siempre yo digo en mi Twitter, hay que ser humilde. Aquellos que dicen, no, porque ya sé... Y los argentinos somos mucho de eso. A nosotros en México sí, acá dicen sencillito y carismático los argentinos, ¿me entiendes? sí. Porque en general nosotros creemos que la sabemos toda y fíjate dónde estamos. Entonces, el mercado a mí me enseñó, yo en realidad puedo decirte lo que te estoy comentando, pero tampoco quiero que la gente salga a vender con todo, porque no soy un oráculo. Es decir, he acertado muchas veces, la tiré fuera de la cancha muchas veces y sabes las veces que me resbalé y me embarré, pero todavía estoy. ¿Me Claro, entiendes? es una de las cosas que te iba a preguntar, si te había dado, si te había dado muchos palos, porque viste una de las formas como de aprender, digamos, se Sí, supone claro. que es, eso te pasó a vos. Sí, sí, me pasó muchas veces. Muchas veces me pasó. Lo que pasa es que yo tuve la gran suerte de manejar
el dinero trae el dinero, de manejar, en 3 oportunidades manejé. Empecé en 4. Empecé con un grupo que tenía mucho dinero. Después me fui con uno de los millonarios más importantes de Argentina. Vine acá a México, manejé 3 de las fortunas más importantes de México. Mm, Luego me fui, me hice el empresario porque creía que lo sabía, me pegaron unos palos terribles en ese sentido, sí, ¿no? ¿Sí? Y después volví a Monterrey a manejar, digamos, asociarme con la segunda asesoría independiente más grande de Monterrey, que manejan fortunas en ese sentido y maneja dinero. Cuando manejas dinero grande, es más fácil ganar. ¿Por qué? Porque la gente que tiene mucho dinero te dice, yo ya tengo para mí, para mi hijo, para mi nieto y bisnieto. Yo quiero que vos me gané un 15, un 12, pero no me pierdas más del 5%. Eso es fácil de hacerlo en el mercado. Pero ¿sabes sí, la cantidad de gente cuando yo doy clase que viene y me dice, yo tengo $10.000, profe, yo quiero ganar 1.000.000? Comprate un claro, billete de lotería, le digo. Que lo más claro, probable es que los pierdas. Porque el claro. riesgo que tomas es enorme. ¿Me Es entendés? Porque enorme, vos decís, claro. de 10.000 a hacer 1.000.000, bueno, que hubieras comprado Bitcoin. Y para Mm, atrás, con el diario de mañana, del lunes, todos somos genios, ¿me entendés? claro, Te voy a decir, sí, no, hubiera comprado Bitcoin, no, hubiera vendido petróleo porque se fue a negativo. Hubiera comprado petróleo que valía 1 y ahora vale claro, 25. Claro, con sí, el diario del lunes todos somos genios en ese sentido. claro. Yo creo que el mercado me pegó mucho, pero más me pegó cuando manejé portafolios míos o de gente normal, digamos. Cuando manejás gente grande, Mm, eh, creo que estoy invicto todavía. Pero la claro, verdad que cuando manejas portafolio de gente muy, pero muy fuerte, tenés una presión muy grande. O sea, la presión que te someten es muy grande y bueno, acá hay billonarios en México, ¿no? Entonces, en claro, definitiva, sí, tenés que adaptar a ser un poco como como que te llevan del ladito, ¿no? En ese sentido, ¿no? En claro. definitiva, y los últimos años yo ya tomé una etapa distinta en mi vida. Ahora mi hijo se hizo cargo de Roberto Report. Yo manejo lo que hice, que en realidad el mercado me dio todo. A mí todo lo que tengo me lo dio el mercado. Yo vengo de muy abajo, ¿me entendés? Sí, eso me decías, que era muy Yo en la humilde. economía real fue muy mal. En los mercados me fue más bien que mal. ¿Me Claro, entendés? Es sí, así. Sí. Pero si vos me decís, no, sos Soros, no, nada que ver. O sea, ¿lo conozco a Soros? Sí, lo he conocido. He trabajado con gente muy grande, sí. sí, Una vez te cuento una anécdota. sí. Un cliente mío, que es un judío que se mató, fue el más rico de México, se mató en un accidente de helicóptero. Una vez cuando yo voy a verlo, porque yo era asesor de él, sale Soros. Yo me Ah, quería sacar una foto con él, pero que iba a quedar mal. Imagínate que mi cliente dice, ¿cómo te vas a sacar una foto con Soros, viste? Y lo veo saliendo Soros ahí, dice. Y entonces claro. cuando ve, el cliente me dice, a ver, Duarte, ¿qué me vas a decir que no me ha dicho Soros? Dice, Soros me vino a ver a mí especialmente. Dice, ¿qué me vas a decir vos de distinto? Me dice. Me muero. Claro, ¿entendés? Entonces, vos decís, bueno, sí, he conocido gente de mucho dinero, en general, y generalmente ahí es más fácil manejar en ese sentido. Pero después ya buscas más tranquilidad. Ahora mi hijo es el que le tiene que poner la adrenalina, porque el mercado es adrenalina pura, pero pura. Claro. Algo que me gusta mucho y no hablamos es, me encantan las criptomonedas. Ah, y era uno de los temas que quería hablar, sí, No, también. vos sabés que, te explico, no paro de hablar. Me hicieron una entrevista, se cuenta como el canal 13 de acá, ¿no? Se llama Sí. TV Azteca, ¿no? Me hicieron una entrevista qué pensaba del Bitcoin cuando valía 12.000, 13.000. Y yo dije, es una burbuja, cuando empiece a cotizar en Chicago se va a destruir el Bitcoin. No sabes, fue el periodo que más hater tuvo. Aprendí que no puedes hablar en contra de religión, no puedes hablar en contra de cierta política y no puedes hablar en contra de Bitcoin porque es una cultura el Bitcoin. No Mm. sabes las cosas que me dijeron, que no sabía nada. Cuando se cayó en 3.000 me puse positivo, agarré muy bien el Bitcoin. El año pasado el único negocio que me fue muy bien fue el Bitcoin. Ah, sí, lo Yo, leí en tu Twitter. Tenés un tweet ¿cómo? fijado, ¿no? Tenés un tweet fijado que dice eso. No, no, del Bitcoin no, de Fibonacci tengo. Sí, pero creí haber leído que decías que el año pasado había como zafado el tema del Bitcoin. Ah, claro, exacto. Yo creo que el Bitcoin para mí es, eh,
en esta guerra, cuando la gente se dé cuenta de la emisión, de lo que pasa en la Fed, me parece que la cripto, el Bitcoin, y yo creo que la gente tiene que tener cuentas, porque para mí el Bitcoin es una onda 5, entonces tiene que estudiar mucho las cripto, yo de hecho que no las estudio yo, las está estudiando mi hijo, no el que es Walter Report, sino el otro que es programador, y me Sí, dice, esta está bien hecha, esta está bien hecha, está bien hecha, porque yo estoy armando una cartera de cripto, pero no de Bitcoin, porque el Bitcoin subió muchísimo en la onda 1, la onda 3 y esta es la onda 5, que es la final. Yo creo que va a ir arriba de $100.000 en 2 o 3 años, pero creo que el Ethereum, el Litecoin, el Monero, el IOS, hay mucho, el Ripple, hay un montón de monedas, de esas van a subir 30, 50 veces. Entonces, creo que para la gente joven, que es la pregunta que se hace toda la gente joven, ¿cómo hago para tener mi primer millón? Que es el que todos quieren tener. Es decir, mm, bueno, creo que tenés una oportunidad en cripto, porque pueden subir 100 hasta 200 veces su valor de lo que ponen, ¿me entiendes? mirá Y vos. hacer una carterita ahí en Bitcoin, en cripto más que en Bitcoin en ese sentido, ¿no? El día que uno deje de soñar, se acaba su misión. Mi sueño es escribir libros ahora. Mi sueño es que trascender, porque sabemos que todos Claro. nos vamos, ¿me entendés? Y Sí, yo es creo re que lindo escribir un eso. libro, tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, como suelen decir los Mm, filósofos, es sí. importante. Escribí uno, pero creo que tengo que escribir más, tengo bastantes cosas para decir. Lo voy a tratar de decir con el máximo respeto posible. Y bueno,